Canal. Gracias a todos que en estos momentos se nos han conectado. Es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. En la clase anterior, en la sesión anterior, estuve enseñando acerca de los dones espirituales. Vamos a seguir enseñando acerca de esta serie de enseñanzas. Es muy importante. Yo quiero que usted que está viendo el programa esté muy pendiente, porque Dios tiene algo muy especial en esta enseñanza. Queremos aprender acerca de los dones espirituales, cómo operan, cómo se manifiestan y cómo la Biblia lo enseña. Porque los dones espirituales están vigentes hoy en día. Los dones espirituales que el apóstol Pablo enseña en Primera de Corintios están vigentes y el Espíritu Santo sigue operando. El Espíritu Santo sigue manifestándose a través de sus hijos, a través de los hijos de Dios. Sí, hay que tener mucho cuidado con respecto a que a veces no tenemos la suficiente madurez para poder nosotros poder cómo administrar estos dones espirituales. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia de Dios, debemos tener un dominio y debemos tener un equilibrio de enseñar sobre este tema, esta doctrina. Es muy importante dentro de la iglesia que la iglesia conozca cómo operan estos dones y de qué manera pues el Señor los reparte, el Espíritu Santo reparte a los hijos de Dios, a los creyentes, como Él quiere, de la manera que Él quiere, a través de su soberanía. Es muy importante eso, pero la iglesia debe estar claro de que nosotros tenemos que enfatizarnos en toda la escritura, en toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios íntegra. Y tenemos que enseñar de los dones del Espíritu, pero también tenemos que enseñar acerca de la salvación. Tenemos que enseñar muchas cosas en la Biblia que es necesario que el creyente sepa, las conozca para poder andar en este mundo, para poder ser guiado en este mundo. Porque una iglesia sin los dones espirituales es una iglesia donde el enemigo fácilmente se introduce, se filtra y hace desastre dentro de la iglesia. Pero una iglesia que tiene activos los dones espirituales y que tiene un equilibrio, un control sobre ellos, es muy difícil que el diablo se meta ahí, porque el diablo es descubierto, el enemigo sale a la luz. Entonces en eso es que estoy enseñando yo sobre este tema. Y yo quiero que usted esté pendiente. Voy a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias en esta hora. Gracias te doy, Padre, porque tú me permites, Señor, el poder predicar tu palabra en este medio televisivo, Señor. Tú me permites, Señor, el poder hablar a mucha gente, enseñar a mucha gente, Señor. Que en esta noche, Señor, nos ve. En esta noche nos ve a través del internet. En esta noche nos ve a través de las redes sociales. En esta noche nos ve a través de los canales de YouTube. En esta noche nos están viendo en las diferentes partes del mundo, Señor, hasta donde se ve o llega la señal de este canal, Señor. Señor, en esta hora yo te pido que me uses a través de tu Espíritu, a través de tu Espíritu Santo. Úsame, Señor. En el nombre de Jesús, úsame para poder enseñar tu palabra como debe ser. Úsame, Señor, para poder enseñar a través de tu palabra, enseñar el tema de los dones espirituales, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. En la enseñanza pasada, yo estuve enseñando sobre los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12. Y estuvimos hablando acerca de los dones el don de sabiduría. El don de sabiduría, el don de ciencia o conocimiento. Sobre eso estuvimos hablando. Estábamos hablando de que
dentro de los dones espirituales, el Espíritu Santo los reparte a la iglesia, a los creyentes, como Él quiere. Y leo nuevamente este pasaje, este versículo, donde dice en 1 Corintios capítulo 12, y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y le dice, 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mire el deseo de Pablo, el deseo de su corazón, y le dice a la iglesia, no quiero, hermano, no quiero que ignoren, no quiero que por falta de conocimiento ustedes no sepan o no conozcan cómo opera, cómo se manifiesta, cómo actúa el Espíritu Santo a través de sus dones que Él reparte a los creyentes. Y el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis o que por falta de información ignoren acerca de los dones espirituales. Entonces el apóstol Pablo está, como dicen, enfatizando acá la importancia de conocer, de saber, de aprender acerca de esta doctrina, de esta enseñanza. Y luego dice, en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Podemos ver acá cómo el apóstol Pablo habla acerca de la diversidad de dones. Esta palabra diversidad la menciona 3 veces acá en este pasaje. Y dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Entonces él está hablando de que hay diversidad de dones. Y luego dice en el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos, para el bien de la iglesia, para el bien de los creyentes. Dios a través de su Espíritu Santo reparte los dones de manera soberana, como Él quiere, a los creyentes, a la iglesia. De manera individual, Él le reparte, a uno le da el don de milagro, a otro le da el don de fe, a otro le da el don de sabiduría, a otro le da el don de ciencia, y a otro le da 2 o 3 dones o 4. Pero claro, no va a poseer todos los dones espirituales, porque el único que poseía todos los dones y que moraban en Él, todos los dones que la Biblia menciona acá en 1 Corintios, que el apóstol Pablo enseña, era en nuestro Señor Jesucristo, porque Él era Dios. Entonces, vemos acá que el propósito de que el Espíritu Santo reparta dones a los creyentes es con el propósito de edificar a la iglesia. Es para el bien de la iglesia, es para el bien de todos, de los creyentes. No es específicamente para beneficio de uno, no, es para edificación de la iglesia. Porque ahí donde hay que tener mucho cuidado, porque creen que hay personas que cuando ya tienen ciertos dones, entra el ego, el orgullo, y se creen más que otros. Y no. Y sabemos que realmente es el Espíritu Santo que, de acuerdo a su soberana voluntad, de acuerdo a su soberanía, Él reparte esos dones como Él quiere. Y que todos los dones son importantes dentro de la iglesia. Que algunos son más visibles, más vistosos, sí, estamos claros. Y que otros no son muy vistosos, no casi se ven dentro de la iglesia, pero todos los dones son repartidos con el propósito de edificar para el beneficio y bien de la iglesia, de los creyentes. Miren lo que dice en el 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu.
Palabra de sabiduría. Estábamos hablando de la palabra de sabiduría. Este don, Dios se lo da a quien Él quiere. Y para hablar un poco sobre este don y hacer una recapitulación, el don de sabiduría, Dios lo reparte a quien Él desee o quiere. Ya lo dije, con el propósito de edificar a la iglesia. ¿Y cómo opera este don? Este don, hermano, opera de una manera sobrenatural, y el que lo posee es que el Espíritu Santo se lo atribuye. El que lo posee, hermano, es un creyente que tiene la capacidad a través del Espíritu Santo de conocer cosas humanas y divinas. Por ejemplo, una persona que predica la palabra de Dios y el don de sabiduría, cuando él está predicando bien, el Espíritu Santo lo activa en él, y ese don de sabiduría, a través de la palabra de Dios, puede estar predicando, y quizás una persona está pasando por momentos difíciles en su vida y él no le da salida. Y quizás quiere tomar una decisión o algo a su problema, y viene el Señor, le habla a través de la palabra. Ahí actúa el don de sabiduría. Porque hay personas que le están pasando ciertas situaciones y ¿por qué suceden las cosas? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Entonces vemos acá cómo Dios usa a este creyente y suelta aquella palabra de sabiduría, y a aquella persona, hermano, Dios le habla a través de la palabra de Dios. Porque esa sabiduría que Dios le da a través del Espíritu Santo al hombre cuando está predicando y posee ese don, es un don superior, un don de sabiduría superior al que puede poseer cualquier ser humano común y corriente, porque es el Espíritu Santo el que está actuando en la persona. Entonces es muy interesante eso. Ahora dice el apóstol Pablo de que dice en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Y qué interesante lo que enseñamos la palabra y lo que predicamos, poseer ese don, el don de sabiduría, el don de ciencia. Y en la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos pedirle al Señor determinado don, pero recuerde que es Dios el que decide qué don nos va a dar, y que cómo se activan en el momento que Dios quiere. Entonces tenemos el don del don de sabiduría, el don dice aquí, el don de ciencia, que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Y este don de ciencia se refiere prácticamente al conocimiento. Hermano, y este don de ciencia, de conocimiento, es muy interesante. Y el que lo posee, cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, lo usa, mire cómo actúa este don. La palabra de ciencia, ¿cómo actúa una persona que posee este don, un cristiano? Hermano, viene el Espíritu Santo y le muestra lo particular, los secretos, cosas ocultas de una persona. Y aquí no estamos hablando de adivinación, ni del don de sospecha, ni nada. Es el Espíritu Santo el que actúa en ese creyente. Si un predicador que está predicando y de repente el don de ciencia se activa en esa persona, el don de conocimiento. Y una persona, hermano, está pasando momentos duros en su vida, algún problema serio, y a través del Espíritu Santo viene el Señor y le habla a través de esa persona, y viene esa persona que está predicando o cualquiera y le dice: hermano, yo siento de parte de Dios en mi espíritu
que usted está pasando esto y esto y esto y esto y esto. Y yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Y para hacer un poco de referencia de eso, lo podemos ver en la Biblia cuando Natán confronta a David por haber cometido el adulterio con Betsabé. ¿Quién le reveló al profeta Natán que David había caído en adulterio con Betsabé y había mandado matar a Uría de Eteo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo a Natán le revela de lo que estaba haciendo David. Nadie sabía, a menos que en este caso Jonatán, manejaban lo que estaba haciendo, lo que estaba cometiendo en lo secreto el rey David, pero Dios le muestra a Natán y le revela lo que estaba sucediendo. En cierta ocasión, yo estaba predicando en una congregación y de repente estaba predicando, pero ese don que se activa en uno es algo que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros y es algo que no te deja tranquilo. No te deja tranquilo hasta que uno, hermano, suelta lo que siente y suelta la palabra a aquella persona. Yo estaba en una congregación y estaba predicando y de repente el Señor me hace sentir que hay un matrimonio que tienen años y años y años de luchar para poder salir embarazada la muchacha y poder tener un hijo. Y ellos le estaban pidiendo un hijo al Señor. Yo estaba predicando en la congregación y de repente el Señor me puso eso entre mi corazón y yo me fui directo y le digo, siento de parte de Dios, siento que el Espíritu de Dios me hace sentir de que ustedes están orando por este problema, por esta situación, pero el Señor hoy les dice que les va a dar un hijo en este año. Eso fue hace 18 años y tienen un niño ya, y ya tiene 18 años. El varón. Y son cosas que pasan sobrenaturales que uno, hermano, comienza a experimentar cómo Dios actúa. Y yo soy de las personas que a mí me gusta enseñar la palabra de Dios. Y yo soy de las personas que creo de que cuando predicamos la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el control y el dominio del Espíritu Santo, hermano, Dios habla a las personas. A cada persona que está sentada en una congregación, en una iglesia, Dios le da una palabra específica a cada persona a través de lo que estamos enseñando, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice que revela hasta lo más profundo del ser. Entra hasta lo más profundo del ser, el espíritu, del alma, de los pensamientos del hombre. Y son cosas que ocurren y uno, hermano, ve la gloria de Dios. Pero como les digo, hay que tener mucho cuidado con respecto a los dones espirituales. ¿Por qué? Porque también por ahí, hermano, el diablo se mete también. Y hay que tener mucho cuidado. Y es ahí donde la iglesia tiene que ser muy cuidadosa y pedirle a Dios, hermano, que los dones de discernimiento se activen dentro de la iglesia. El don de ciencia, el don de sabiduría. Todos los dones son buenos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque imagínense qué interesante es, importante es que haya el don de discernimiento desarrollado en los siervos de Dios. A veces una persona puede andar vestida como ángel de luz y está dentro de la congregación o entra y usted no sabe con qué propósito llegó ahí. Pero el que tiene el don de discernimiento, el don de conocimiento, el don de ciencia, hermano, inmediatamente el Señor te hace sentir o te habla directamente a tu ser, a tu espíritu, porque esa persona está ahí. Pero hay que ser claro, cuando Dios habla y no se equivoca, y cuando Dios opera o cuando el Espíritu Santo opera a través de los dones que enseña el apóstol Pablo, hermano, no se equivoca, y siempre con el propósito de edificar a la iglesia. Entonces, de una breve reseña le estoy hablando acerca de estos dones.
de estos dones que ya estuve explicando un poco en la sesión anterior y hice una recapitulación rápida en esta noche. Y quiero hablar un poco sobre uno de los dones que es muy común y ustedes lo han escuchado, que es el don de fe. Vamos a hablar sobre el don de fe. Y en Primera de Corintios 12 podemos ver, hermano, en el versículo 9, vamos a leer del 8, porque a este daba por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Quién reparte los dones? El Espíritu Santo. A otro dice, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. 9, a otro, fe, por el mismo Espíritu. Y entonces, vamos a quedarnos ahí, el don de fe. Dice aquí el apóstol Pablo que el Espíritu Santo reparte, a uno le da el don de ciencia, a otro le da el don de sabiduría y a otro le da el don de fe. Entonces, es muy importante de que dentro de la congregación hay hijos de Dios creyentes que pueden poseer 2, 3, 4 dones. Y en determinadas circunstancias, situación, el Espíritu Santo puede usarlo en esos dones que él se mueve. Y otro, Dios le ha dado el don de fe. Pero hay que hacer una diferencia entre el don de fe y la fe que nosotros tenemos, ¿verdad? Todos los cristianos que venimos a Cristo, que es una fe común. Porque si usted le pregunta a un cristiano, a un creyente, ¿usted cree que Dios es bueno? Usted le va a decir, sí, yo creo que Dios es bueno. ¿Usted cree que Dios es amor? Sí. Le va a decir, sí, yo creo que Dios es amor. Entonces, esa es una fe común. Todas las tenemos, aunque sea un poquito así, pero creemos en que Dios es amor, en que Dios es justo, creemos en que Dios es bueno. Pero el don de fe es totalmente diferente, porque el don de fe va más allá de lo natural. Va más allá de desafiar la lógica y la física. El don de fe, que más adelante la Biblia habla con los dones de sanidad y milagros, operan juntos. Y el don de fe, hermano, vemos cómo opera junto con sanidades, junto con milagros en el pueblo, en la iglesia. Entonces, hay muy diferente. Recordemos que en la Biblia también habla de la fe que nosotros recibimos, el cual es el medio para alcanzar la salvación. Esa es una fe totalmente diferente al don de fe que la Biblia enseña en 1 Corintios capítulo 12 o que el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Corinto. Capítulo 12. Ese don de fe, el don de fe se mueve en lo sobrenatural, en aquello que es imposible, en aquello, hermano, que ya ha sobrepasado los límites y que vemos las cosas sobrenaturales, vemos que pasa sobre la lógica, la física, y vemos al Espíritu Santo, hermano, haciendo cosas difíciles de explicar, cosas tremendas que no se pueden explicar con la lógica ni con la razón. Pero Dios sigue haciendo hoy milagros, Dios sigue haciendo hoy sanidades, Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales. Él es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Porque a través de la historia, vemos en la Biblia, y vemos que a través de la historia, el Espíritu Santo ha hecho sanidades, milagros, a través de la historia de la iglesia. Y no podemos decir que Dios no sigue actuando o el Espíritu Santo no sigue trabajando a través de los dones. No podemos hacer a un lado eso, que a veces se abusa de la manera en cómo debe ser usado, o mucha gente manipula
o quieren manipular a la iglesia a través de los dones, y hasta cierto punto hay gente que dice el Señor, y el Señor no ha dicho nada, pero esto no significa que Dios no sigue hablando hoy en día. Sí, busque a Dios, acérquese a Él, búsquele en oración, búsquele en estudio de la palabra, haga lo que Dios le manda hacer, predique su palabra donde esté, donde quiera, y se va a dar cuenta cómo Dios se va a manifestar en su vida. Porque a cada uno de nosotros, Dios se nos ha manifestado de una manera muy especial, de una manera sobrenatural, donde alguien puede venir a tu vida y puede querer desviarte de tus convicciones, desviarte de tu fe, de la confianza que tenés en Dios. Pero eso no te lo reveló carne ni sangre. No, eso te lo reveló el Espíritu Santo. Dios mismo se ha revelado a tu vida. Por eso los que hemos creído en Dios de corazón, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Todos nosotros sabemos en quién hemos puesto la fe y la esperanza. Por eso nadie te puede quitar lo que Dios ha puesto en tu vida. Nadie, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni ángel, ni potestades. El apóstol Pablo habla sobre eso. De que no hay nada que nos pueda robar el amor de Cristo. Nada. Entonces, estamos hablando del don de fe, que es muy diferente al don que recibimos nosotros, el don salvífico, el don de fe, la fe salvífica. Y dice en Efesios, voy a irme a Efesios 2:8. Miren lo que dice acá. Efesios 2:8. Dice lo siguiente: porque por gracia habéis sido salvados, o por gracia sois salvos, dice en la versión Reina Valera. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios, por gracia. Gracia significa favor inmerecido. Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Esta fe que habla aquí no es el don de fe. El don de fe que el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 12. Está hablando de una fe que nosotros recibimos cuando la palabra de Dios es predicada. Y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces esa fe que nosotros escuchamos, el evangelio, la palabra de Dios, y escuchamos el mensaje del evangelio, la salvación que es a través de Cristo Jesús, de esa manera podemos venir al conocimiento de la verdad y alcanzamos la salvación que es a través de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo enseña aquí a la carta a los Efesios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto es un regalo, y esto no es de vosotros, sino que es un don. Es un don, que quiere decir es un regalo de Dios. Y si nos vamos a Romanos 8, en Romanos 8 podemos leer, mire el apóstol Pablo cómo él enseña acerca de cómo podemos recibir esa fe, la fe que salva, la fe salvífica, que es una fe totalmente diferente al don de fe, que es un don específico que se mueve en lo sobrenatural. Y yo les explicaba que también es diferente a la fe común. Todos tenemos fe, todos hemos recibido un grado de fe, pero que el don de fe Dios lo reparte a través de su espíritu en X y Y persona, donde se mueve en lo sobrenatural. Entonces dice el apóstol Pablo en Romanos 10, voy a leerlo acá, en Romanos 10:13, dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, no importa la raza, no importa el color, no importa de qué país es, si es latinoamericano, suramericano, europeo, norteamericano, asiático, no importa. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego aquí el apóstol Pablo formula
la siguiente pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Mire la palabra que pregunta, que hace el apóstol Pablo. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Y luego dice en el versículo 16, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, no todos creyeron, no todos recibieron esa fe. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y aquí vemos la fe que estamos hablando, esa fe salvífica que recibimos cuando escuchamos la palabra de Dios, que esa fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces lo que estoy haciendo aquí énfasis es en la diferencia de la fe que salva, la fe común que tenemos todos los cristianos, todos los creyentes cuando venimos a Cristo, y aquella fe, el don de fe que Dios reparte a través de su Espíritu Santo en X y Y persona, donde se mueve en lo sobrenatural. Entonces, qué interesante, nosotros podemos ir a la palabra de Dios. Podemos ir a la palabra de Dios, podemos ver algunos ejemplos de cómo actúa el don de fe. Miren, voy a irme, hay muchos pasajes en la Biblia, pero me voy a ir a un pasaje que es muy común, muy conocido, para ir tratando de abordar algunos pasajes que tengo aquí. Ir explicando el don de fe. Vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5. Mire qué interesante. Segunda de Reyes. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero voy a irme por aquí. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5. Voy a comenzar a leer del versículo 1. Mire qué importante cómo se mueve acá este don, el don de fe en lo sobrenatural. Y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, mira, el lugar en que habitamos contigo es muy estrecho para nosotros. Te rogamos que nos dejes ir al Jordán para que uno de nosotros tome de allí una viga y nos hagamos allí un lugar donde habitar. Y él dijo, id. Entonces uno dijo, te rogamos que consientas en ir con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Versículo 4. Fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hacha se le cayó al agua y gritó y dijo, ¡ah, Señor mío! Le grita al profeta Eliseo, ¡ah, Señor mío, se me cayó el hacha! Y luego dice, y era prestada. Por eso no es bueno andar prestando las cosas, vean. ¿Y ahora qué hago? En otras palabras, dice el siervo acá, el profeta Eliseo. Y se le fue el hacha al agua. ¿Y ahora cómo recuperamos esa hacha? Entonces, el hombre de Dios, se refiere al profeta Eliseo, dijo, ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, mire lo que hizo Eliseo. Aquí donde actúa el don de fe. Y recuerden que también va acompañado junto con el don de milagros y sanidades, porque son cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias que desafiamos las leyes de la física, la lógica, la razón. Y dice que cuando él le mostró el lugar, dice que el profeta Eliseo cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hacha.
y le dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Hermano, estas son cosas, hermano, que no son normales. Que no es, que a nuestros ojos, a nuestra razón, hermano, o sea, quedamos nosotros en estado de shock al ver estas cosas. Y aquí operó el don de fe en este hombre. El hombre tuvo fe que a través de cortar un palo, él iba a hacer flotar el hacha, iba a extraer el hacha de las profundidades del agua. Y ustedes saben que el hierro, cuando cae al agua, el hierro no queda en la superficie, se hunde, ¿verdad? Pero vemos que este hombre, con su fe que tenía, con el don que operaba en él, en este profeta, eso no fue obstáculo para poder sacar el hacha del agua. Hermano, ahí donde vemos a Dios actuar de manera sobrenatural a través de su Espíritu Santo. De hecho, Dios usa al profeta y las cosas ocurrieron. Entonces podemos ver otro ejemplo en la Biblia. ¿Se acuerdan de, hermanos, de David? Hermano, David era un muchacho. Y cuando el filisteo incircunciso de Goliat estaba retando al pueblo de Israel, hermano, el rey Saúl y los otros soldados con grande experiencia, hermano, estaban muertos de miedo. Muertos de miedo, hermano, porque no se querían enfrentar a Goliat. ¿Y quién era Goliat? Era un filisteo. ¿Y quién era Goliat? Era un gigante. ¿Y ustedes creen que era un hombre común y corriente? Era un hombre que medía como mínimo sus 6, 8 metros de altura. Y con una gran armadura y con su espada, hermano, y estaba retando al ejército, al pueblo de Israel. Y todos los que estaban ahí, hermano, estaban aterrorizados porque no tenían el valor de enfrentarse a Goliat. Pero vemos cómo David tuvo el valor y vemos cómo el Espíritu Santo descendió sobre este hombre, porque recuerden que el Espíritu Santo no moraba en las personas en aquel tiempo, venía y se iba, pero vemos cómo el Espíritu Santo se activó, ahí activó el don, la fe en el rey David, que era un muchacho, y tomó valor, hermano. Y fue el único que se le paró a este filisteo incircunciso. Podemos leer en 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. Mire lo que dice. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y que el Señor sea contigo. ¿De dónde creen que salió esa fe de David? Del Espíritu Santo. Nadie quiso enfrentar a Goliat. Nadie se sintió con ese valor. Pero David tenía aquella fe, aquella convicción, aquella seguridad que él podía derrotar a ese gigante filisteo, enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Israel. Y él se fue bajo la unción del Espíritu Santo, bajo esa fe, bajo esa confianza, y él se aferró y dijo: si Dios me ha dado el poder para enfrentarme a leones y quitarle las ovejas de las fauces de los leones,
librar a las ovejas de las garras de los leones y de las garras de los osos, Dios también me librará de la mano de este filisteo, de este incircunciso, porque este representa a Satanás, el enemigo de Dios. Y ahí, hermano, el rey David, el rey Saúl, que era un hombre de guerra, no tuvo valor, hermano. Soldados con experiencia no se sintieron competentes a enfrentar a Goliat. Pero David dice que él se llenó de valor, de fe, de confianza, de seguridad, y se fue en contra de este gigante. Dice que agarró una honda y se la tiró y le dio en la frente a Goliat. Y se lo derribó y le cortó la cabeza. Hermano, era totalmente contra pronóstico. ¿Cómo David iba a derrotar a este hombre? Un hombre, hermano, gigante, de esa generación de gigantes de 6 a 8 metros. Con 6 manos, con 6 dedos en su mano y en su pie, hermano, era un hombre totalmente, imagínense cómo haber sido ese hombre que solo de verlo hasta que daba terror. Pero eso no fue un obstáculo, porque David, con la fe en Dios, con el poder de su Espíritu Santo, pudo vencer a este gigante. Encontramos muchos pasajes de la Biblia, hermanos, que hablan del don de fe. Para ya ir terminando, quiero leer otro pasaje en la Biblia que lo podemos encontrar en Hechos. En el libro de los Hechos, hermanos, tenemos muchos ejemplos donde el Espíritu Santo activaba ese don de fe en los apóstoles. Y vemos aquí en Hechos capítulo 3. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 1. Y dice que cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento. Miren, este hombre era cojo desde nacimiento. Imagínense, no podía caminar desde que había nacido. Y dice que este hombre, cojo de nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente en la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo, este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Luego dice, entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dice Pedro junto con el apóstol Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Él esperaba a lo mejor dinero, plata y oro. Pero le dice el apóstol Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó al instante. Sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. De donde el apóstol Pedro adquirió esa fe. Hermano, esta no es una fe común que tenemos todos los creyentes. No es una fe común. Es un don especial, sobrenatural de fe que operó en ese momento en el apóstol Pedro, siendo este hombre de nacimiento, no podía caminar, pero Pedro tenía la fe suficiente y la confianza que Dios podía levantarlo y podía sanarlo. Y dice que él le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Eso fue lo que le dijo Pedro. Ahí vemos, hermano, lo sobrenatural de la fe, del don de fe
del don que el Espíritu Santo había puesto en el apóstol Pedro. Imagínese orar por una persona que está en una silla de ruedas y que se levante, hermano. Orar por personas que tienen cáncer y que usted siente esa fe dentro de usted que Dios tiene poder para sanarlo. Y estamos hablando, hermano, de que Dios, para Él no hay nada imposible, pero hay que tomar en cuenta que cuando Dios sana, Él lo hace conforme a su voluntad, conforme a su propósito, porque a veces no entendemos los planes de Dios con aquella persona. Pero lo que le quiero decir es que cuando el Espíritu Santo opera en una persona a través del don de fe, suceden cosas sobrenaturales, extraordinarias. Y hasta aquí vamos a detenernos para que sigamos enseñando en la próxima sesión a saber acerca de los dones espirituales. Quiero terminar orando por las personas que se nos reportaron. Y dice por acá, Egma pide sanidad. También Ana pide sanidad en la garganta. La inicial es JPR, ora y pide oración, ¿verdad? Pide oración por un viaje, por protección. La inicial es AMM, pide oración por su matrimonio. Y Fátima pide oración por problemas que está atravesando. Quiero decirle que ya Dios conoce sus problemas. Él conoce todo lo que usted está pasando porque Dios es un Dios omnisciente. En esta noche quiero orar por ustedes. Ya he mencionado sus nombres y yo voy a orar para que Dios haga algo conforme a su soberanía, conforme al poder sobrenatural por el cual Él opera a través del Espíritu Santo. Padre, en esta hora, Señor, oro por estas personas que están atravesando problemas, Señor. En el nombre de Jesús, seas tú dándole respuestas a sus situaciones que están atravesando, Señor. Oro por ellos, los que están teniendo problemas en su matrimonio, aquellos que piden protección, Señor, que se sienten inseguros, oro por ellos. Aquellas personas que están viajando a otro país, Señor, te pido que tú los cuides, Señor, y que tú le envíes ángeles alrededor de ellos. Señor, que seas un Dios misericordioso, Padre, en el nombre de Jesús. Los que están enfermos, oro por sanidad, oro por milagro en la vida de ellos, Señor. Ahí donde se encuentran, Señor, tú tienes poder, Señor, porque tú eres un Dios omnipresente que está en todo lugar y que tú puedes hacer sanidades y milagros, Señor, a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, oro por ellos, Señor, para la persona que está enferma de la garganta. Oro por ellos y los que nos están viendo en este momento, Señor. Oro por las personas enfermas, Señor. Personas que tienen problemas en el corazón, oro por ellos, Señor. Personas que tienen problemas en los pulmones, en los riñones, Señor. Aquellos que tienen arteria en el cerebro obstruida, Señor, en el nombre de Jesús, oro por ellos, Padre, en el nombre de Jesús, para que sean sanos, para que hayan milagros, Señor, en la vida de las personas que nos están viendo, Señor, en estos momentos, Señor. Creemos, Señor, que tú eres poderoso y que tú puedes hacer milagros, sanidades, Señor, como lo hiciste en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. El mismo Espíritu sigue vigente hoy, los mismos dones espirituales siguen vigentes hoy en la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Padre, y oramos para que sean sanos, Señor, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos que han estado viendo el programa, nos han estado sintonizando, hermano, y si usted ha recibido sanidad, testifique de testimonio, hermano, de que recibió sanidad. Escríbeme. Creemos que Dios hace milagros. Si usted cree que Dios lo puede sanar y Dios cree que Dios lo puede sanar, hacer milagros en su vida, hermano, crea, porque Dios es poderoso. Y Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Así que me despido de usted, hermano, no sin antes invitarlo para que
Vengan a la vigilia mañana, acá en el Ministerio Fe y Esperanza, aquí en la iglesia, para que ustedes vengan a la vigilia, hermano, porque Dios va a bendecir su vida a través de la alabanza, a través de la palabra, a través de la administración, en la adoración, en la alabanza. Los invito para que vengan mañana a las 8 de la noche. Si usted está viendo el programa y está en su casa, venga a la vigilia para que venga a recibir palabra de Dios, para que venga a recibir sanidades, para que reciba milagros, porque Dios se manifiesta de diferentes maneras. Dios se manifiesta en la alabanza, en la adoración, en la palabra. Hermano, Dios habla a tu vida y Dios hace cosas de manera sobrenaturales a como Él le place. Recuerde que Él es soberano. Así que Dios me lo bendiga y nos vemos mañana. Buenas noches.